Proyecto CI. Como ustedes ya sabrán, este proyecto se lleva a cabo por la increíble Semana Jesuita y los integrantes del grupo son Nicolás Obando Rivera, Auden Índigo Sach Gresh, Fernando Martín Vega Romero y yo, Fabricio Corbato César. Ahora acompáñenme para ver las noticias de nuestros compañeros y yo. Problemas en la reapertura del campeonato de fútbol de los equipos de primera división. Los hinchas de la U no respetaron los protocolos de la pandemia. El viernes 7 de agosto, los hinchas de la U celebraban los 96 años de fundación de ese equipo afuera del Estadio Nacional, pero fue un desastre ya que comenzaron a amontonarse y algunos estaban sin mascarilla y sin 2 metros de distanciamiento social. Esta actitud atrajo a varios policías que corrieron el riesgo de contagiarse ese mismo día y a sus familias. Esto fue un mal ejemplo y espero que no se vuelva a repetir. Los casos del coronavirus en Perú son los más altos que jamás hayan tenido. Es probable que son debido a la fin de la cuarentena. Cuando la cuarentena terminó, muchas familias y amigos tenían reuniones. Una manera que podemos evitarlo es tener videollamadas y lavando las manos y usar mascarilla y finalmente también no salir los domingos. Muchas gracias, cuídense. El Bayern Múnich le gana al Barcelona 8-2. El Bayern primero metió el gol, pero el Barcelona quiso remontar. Aunque le ganó 8-2, el Barça estuvo triste y yo que soy hincha del Barça, quisiera que el Barça gane en su próximo encuentro con el Bayern Múnich. El Perú es el primer país exportador de arándanos en este año. A pesar de los tiempos de pandemia, el Perú ha sido el primer país en exportar arándanos hacia otros países. El Perú también se ha convertido en el país principal exportador de arándanos. Se dice que se planea llegar a las 10.000 hectáreas de esta valla en el país. ¿Sabían que el Parque de las Leyendas nos dio un recorrido para apreciar la variedad de animales que tenían allí dentro, como mamíferos, reptiles, aves, etc.? Y de esa manera poder aprender sobre las muchas variedades de animales que tenemos aquí en el Perú y diferentes países. Welcome everybody to CA Wolf's Recipe. Today we are going to do a special oatmeal for breakfast. So anyone to say and come to see this amazing recipe. The ingredients for the special oatmeal are 200 milliliters of milk without sugar, 45 grams of oatmeal, 4 strawberries, and 1 whole banana. First you have to put 200 milliliters of milk. Now I am putting my mix in the cooking pot. Now I am going to heat the mixture. We have to heat for 5 minutes. We have to add the mix in a bowl. Then we have to put the cinnamon. Then I put the 5 strawberries in the border of the bowl. Then I cut the banana into the small pieces. And put in the border of the bowl. Finally, enjoy the food. Now we are going to pass to the next segment. Ahora
al segmento de Ciencias Sociales, donde aprendemos sobre la historia de Perú. Hola a todos, bienvenidos al presidente desde 1930 hasta el 2000. En 1930 a 1933 estuvo Luis Miguel Sánchez Cerro. De 1933 a 1939 estuvo Óscar Benavides. De 1939 a 1945 fue el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. De 1945 a 1948 estuvo José Bustamante y Rivero. De 1948 a 1956 estuvo Manuel Odoría. De 1956 a 1952 fue el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. En 1962 a 1963 fue la Junta Militar Ricardo Pérez Godoy. En 1963 a 1968 fue el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. De 1968 a 1975 fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado. De 1975 a 1980 estuvo Francisco Morales Bermúdez. De 1980 a 1985 fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. De 1985 a 1990 fue el primer gobierno de Alan García. Y de 1990 a 2000 fue el gobierno de Alberto Fujimori. De 1930 a 1939, los dos gobiernos fueron un tercer militarismo. De 1939 a 1945 fue un gobierno civil. De 1945 a 1948 fue otro gobierno civil. De 1948 a 1956 fue un gobierno militar. De 1956 a 1962 fue un gobierno civil. De 1962 a 1963 fue un gobierno militar. De 1963 a 1968 fue un gobierno civil. De 1968 a 1975 fue un gobierno militar. De 1975 a 1980 fue un gobierno militar. De 1980 a 1985 fue un gobierno civil. De 1985 a 1990 fue un gobierno militar. De 1990 al 2000, el presidente Alberto Fujimori fue un gobierno civil y dio un autogolpe de Estado. Óscar Benavides construyó las carreteras Panamericana y Central hasta Tingo, María. El primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. El conflicto con Ecuador comienza en 1941. José Bustamante y Rivero prohibió a la gente trabajar gratis en las tierras. Manuel Odoría hizo una ley que permitía oficialmente votar a las mujeres. Velasco Alvarado añadió la reforma agraria de 1969 que se basó en la distribución desigual de la propiedad de la tierra y la miseria rural. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Allí comenzaron dos grupos terroristas, la MRTA y Sendero Luminoso. El primer gobierno de Alan García. El país enfrentó una de las peores crisis económicas de la historia. Finalmente, el gobierno de Alberto Fujimori capturó a los líderes de las dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y la MRTA. El gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, exalumno de un colegio jesuita llamado La Inmaculada de Lima, y José Bustamante y Rivero fue exalumno de un colegio jesuita llamado San José de Arequipa. Ahora vamos al segmento de amenidades, donde vemos un video de ilusión.
segmento de música, donde les mostraremos nuestros instrumentos de reciclaje, porque el reciclaje puede salvar al mundo. Ahora vamos al segmento de ciencia y tecnología, donde aprendemos sobre el océano. Bienvenidos todos a Ecosistemas Librito CI. Hoy vamos a aprender sobre nuestro océano. En la actualidad no cuidamos el agua en general. Además del océano, hay lagos y arroyos que también sufren. Los océanos nos permiten vivir, además conocemos solo el 5% de especies que habitan en él. Los océanos nos dan vida. El agua nos permite comer y beber. Sin el océano, más del 50% de los animales se extinguirían y tuviéramos que comer una muy poca variedad de comida. Tenemos que saber que el océano es demasiado importante y debemos protegerlo. El océano da vida a los seres humanos, los animales y muchos tipos de plantas. Nosotros opinamos que el agua es vida. Si no hay agua, no podemos vivir. Sin el agua, muchas de todas las especies del mundo se extinguirían. Debemos hacer reflexionar y hacerles tomar conciencia a las personas de que deben cuidar el océano. Muchas gracias por su atención. Esperemos que sigamos cuidando el océano. Muy bien. Esperamos que estas noticias les hayan interesado. Se despiden los lobitos y hasta luego.